Solo Dios es el que establece normas. Solo Dios es el que quiere poner disciplina. Solo Dios es el que pone límites a las cosas. Satanás le gusta el caos. A Satanás no le gusta ni el orden, ni la autoridad, ni la disciplina, ni las normas, ni absolutamente nada. El único que quiere ordenar los grupos, las comunidades, el único que quiere poner orden, el único que quiere establecer normas para que haya un respeto, para que haya justicia, para que haya equidad en medio de los grupos, en medio de las comunidades, en medio de las familias, se llama nuestro Padre Celestial, nuestro Dios Todopoderoso. Así que, escuche, así que cuando usted encuentra un aviso que lo lleva a tener una precaución, a guardar un orden, cuando usted encuentre un aviso que le restrinja de hacer algo en un lugar, en un edificio, cuando usted dice, en este lugar respiramos aire puro, prohibido fumar, ¿sabe a quién está representando ese cartelito? Está representando al principio de autoridad de Dios. Jamás nadie va a poder establecer orden, disciplina, sino Dios. Dios estableció el principio de autoridad a través de Jesucristo. En el mundo había un caos, era el más fuerte, era el que gobernaba, era el que sometía. Pero desde el tiempo del Señor Jesucristo, entonces Dios se reveló a la humanidad como el principio de autoridad. Dios, a través de Jesucristo, reveló el principio de autoridad. Y quiero que conozcamos ese principio revelado en 7 niveles de autoridad. Escuche, 7 niveles de autoridad que le van a llevar a usted a tener claridad en cuanto a qué es la autoridad, a quién puede usted aceptar como autoridad, quién puede usted percibir como autoridad, quién cree usted que Dios haya puesto como autoridad. Le va a dar claridad hasta dónde puede ir usted con esa autoridad. Y cuando usted es autoridad, ¿qué le permite Dios hacer? Por eso le voy a pedir que no se pierda absolutamente ningún tiempo de estos, donde vamos a estar estudiando, le repito, 7 niveles de autoridad. Y quiero decirle esto, de esos 7 niveles hay 3 niveles de autoridad que solamente pertenecen a Dios y que solamente gobierna a Dios. Nadie más puede tocar esos 3 niveles de autoridad sino Dios. Y los otros 4 son 4 niveles de autoridad dados por Dios a los hombres. Y tenemos que aprender a manejar y a enfrentar esos 7 niveles de autoridad y saber cómo desarrollar, cuando usted sea una autoridad sobre alguien, cómo desarrollar esa autoridad, porque no es suya la autoridad, es Dios la que le encomendó la autoridad a usted. Amén. Y cuando puso una autoridad sobre su vida, entonces no es si usted la quiere aceptar o no, sino Dios que puso a alguien sobre usted como autoridad. Si nosotros podemos entender estas cosas, déjeme decirle que vamos a aprender a vivir. Le voy a agregar algo. Muchos buenos cristianos no han podido ver días mejores porque tienen un principio de rebelión, un principio de rebeldía, una resistencia a la autoridad, por cosas que le sucedieron de niños, por cosas que le sucedieron de adolescente. Hay personas que todo lo que tenga que ver con la autoridad lo resiste y no sabe por qué. Toda figura de autoridad la resiste, no puede estar en paz, no puede fluir bien cuando se trata de tratar con una autoridad. Y tiene que ver con las experiencias que tuvo de niño o de niña, con aquel que fue su autoridad, el padre, o con aquella que fue su autoridad, la madre. O tal vez no fue ni el padre ni la madre, un tío que estuvo criándola, tuvo conflictos con esa autoridad, percibió mucha injusticia y entonces ya, como adulto y aún como creyente, no sabe por qué. No soporta que lo manden, no soporta
que le establezcan normas, no es capaz de someterse a reglas, no puede y no entiende por qué. Vamos entonces a estudiar esos 7 niveles de autoridad. Romanos capítulo número 13, versículo número 1. Sométase toda persona a las autoridades superiores. Porque no hay autoridad sino de parte de Dios. Y las que hay, por Dios han sido establecidas. Deténgase ahí. Sometimiento significa doblegar mi voluntad. Sometimiento significa sujetarse. Y está diciendo la Biblia, sométase toda persona. ¿Cuántos? Pero si yo soy pastor, ¿no necesito sujetarme a las autoridades superiores o sí? Bueno, entonces usted tiene que empezar a pensar desde ya por qué algunas personas, malentendiendo la función que Dios les dio en esta cuarentena, determinaron sublevarse, rebelarse contra la autoridad con el pretexto de que ellos no conocen a Dios y yo le obedezco a Dios antes que a los hombres. Póngase a pensar en eso. Porque si fuera así, mi hermano, ¿sabe qué? Tendríamos todas las sillas como siempre las tuvimos, codo con codo. Y no me importa lo que diga la autoridad, porque es que es la autoridad del hombre y la autoridad de Dios. Pero es Dios el que te está diciendo, y no se te olvide, que es Dios el que te está diciendo, sométase toda persona a las autoridades superiores. ¿Qué sentiría su alma si usted repitiera en voz alta esto? Si usted repite, sométase toda persona a las autoridades superiores. Repítalo, dígalo en voz alta, sométase toda persona a las autoridades superiores. Bueno, ¿pero por qué? Siga leyendo lo que dice ese versículo. Porque no hay autoridad sino de parte de Dios. Analice eso. No existe nadie que pueda decir que es una autoridad sino de parte de Dios. Espere un momentico, pastor. Y esos gobernantes que se hicieron poner allí, esos gobernantes que subieron al lugar de autoridad a través de la corrupción, a través de comprar votos, a través de hacer promesas, a través de maquinarias fraudulentas. ¿Eso los tenemos que tener como autoridad? Escuche, la Biblia está diciendo que no hay autoridad sino de parte de Dios. La Biblia está diciendo que no importa cómo Dios permita que suba una autoridad, allí donde está esa autoridad, si la permitió Dios, si está allí es porque Dios la permitió y nadie más la puso Dios. Es bueno que entendamos esto, mi hermano, mi hermana. ¿Sabe por qué? Porque percibo que muchos cristianos no entienden esto. Muchos cristianos no respetan la autoridad. Muchos cristianos sencillamente se ponen del lado de un partido o de una persona y empiezan a presionar y hablar mal. A mí me llegaron en las elecciones y me han llegado después de las elecciones escritos que vienen de parte de un cristiano insultando al presidente de la República, tratándolo de rata, tratándolo de cosas horribles. Y yo me doy cuenta que esa persona de cristiano tendrá el título, pero no conoce la Biblia. No conoce el principio de autoridad de quién proviene. No lo conoce. No lo conoce porque si blasfema, si maldice la autoridad, se está maldiciendo él mismo. Porque no hay autoridad sino de parte de Dios. Porque donde haya una figura de autoridad, ese lo puso Dios. Pero pastor, es que es fornicario. No importa, ese lo puso Dios. ¿Y por qué Dios va a poner un fornicario? Porque no hay un cristiano preparado para estar allí. Qué pena.
Pastor, pero es que ese es un ladrón, pero lo puso Dios. ¿Y por qué Dios va a poner un ladrón allá pudiendo poner un cristiano? Porque no hay un cristiano preparado para eso. Porque a la iglesia se le engañó durante muchas décadas. Porque a la iglesia se le vendió la idea de que la política era del diablo. ¿Sabe por qué se le vendió esa idea a la iglesia? Porque Satanás quería, y lo logró, quería relegar la iglesia de los lugares de gobierno, de los puestos de autoridad. Porque sabe, óigame, escúcheme, porque Satanás sabe que cuando un cristiano gobierna, la justicia empieza a correr por las calles de esa ciudad, la justicia empieza a correr por las calles de ese país. Y entonces nos convenció, aún a través de aquellos que vinieron por primera vez a predicarnos el evangelio, vinieron del sur de Estados Unidos. Los primeros que llegaron a Colombia fueron los de la familia Quaker. Y esa familia era amiga del esclavismo. Y le parecía pecado absolutamente todo. Decía que el dinero era del diablo, que los gobiernos eran del diablo, que la política era del diablo, que estudiar era satánico, que las universidades las había levantado Satanás. Y de esa manera logró que los primeros cristianos se apartaran de la posibilidad de gobernar una ciudad, un departamento y el país entero. Logró que los cristianos fuéramos relegados como los niños en las casas paisas. En las casas paisas la casa es así, las habitaciones están así, en un cuadro, y en el medio está el patio. De tremendos esos paisas inteligentes, para que los muchachos tengan patio y no tengan que salir de la casa, y puedan revolcarse en la tierra y tener ahí las plantas y subirse en el árbol, pero están adentro de la casa. Y entonces en los momentos y en los días más especiales se les armaba un comedor en el patio y a los niños se mandaban al patio. Y los grandes, los adultos, los mayores estaban en la mesa principal decidiendo el destino de los niños. Así Satanás logró hacer con la iglesia relegada por allá como los niños, y los impíos sentados en la mesa de gobierno decidiendo el destino de los cristianos. ¿Por qué? Porque alguien un día dijo que la política era del diablo y que el que se metía a la política era del diablo, y de esa manera le cedimos el gobierno a los impíos y empezamos a ser gobernados por impíos. Entonces, ¿de qué nos quejamos? ¿De qué nos quejamos si los impíos determinan sí al aborto, sí al matrimonio igualitario, sí a una cantidad de cosas que usted y yo sabemos que la Biblia no acepta? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos si nuestros antepasados estuvieron equivocados décadas enteras? Y entonces ahora el cristiano se enoja por la injusticia de los impíos, se rebela ante la injusticia de los impíos y no puede, perdóneme, no puede. ¿Por qué más bien no preparamos hombres de valor, hombres de autoridad, hombres con conocimiento del derecho de gobierno? ¿Por qué no preparamos dentro de las iglesias hombres rectos que vayan a gobernar? ¿Por qué? Pero entonces sí, más bien, aún ministros, escucho yo, revelados ante las autoridades, y no se puede. Vuelva a leer conmigo, porque no hay autoridad, sino de parte de Dios. ¿Qué cosa? Porque no hay autoridad, sino de parte de Dios. Eso es, porque no hay autoridad, sino de parte de Dios. Y las que hay, las que existen, las que usted y yo podemos ver en cualquier lugar del mundo, de Colombia, por Dios han sido establecidas. ¿Por quién? Pastor, pero es que yo conozco un policía, yo a ese policía no le paro, porque ese policía es un adúltero, ese policía le pega a la mujer, ese policía es corrupto, ese policía pide soborno. ¿Y qué? ¿Por qué no estás allá tú, pues? Ah, no, es que la policía es del diablo. Ah, bueno, entonces no se queje. Y si el corrupto ese, y si el adúltero ese te pone la mano en la calle, tenés que parar, porque es autoridad. No, no sabe, no entiende. Porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. ¿Clarito hasta allí? Estoy poniendo el fundamento del principio de autoridad, solo eso, para que vayamos a estudiar los siete niveles de autoridad. Versículo 2, como resultado, de modo
De modo que quien se opone a la autoridad, oiga, oponerse es resistirse, es rebelarse. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido, a lo constituido por Dios, resiste. Y los que resisten acarrean condenación. ¿Acarrean qué? Condenación para ellos mismos. ¿Para quiénes? Para ellos mismos. Ustedes ya saben que por las mañanas estamos dando el significado de todas estas palabras. Condenación es destrucción espiritual, moral, eterna, destrucción, disolución, muerte, sufrimiento, eso es. Entonces dice, de modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Allí le planteo el principio de la autoridad. Mi hermano, mi hermana, usted que está aquí, los que están en cualquier lugar de Colombia o del mundo a través de las redes sociales, piénselo muy bien cuando se vaya a resistir a la autoridad. Hay argumentos y puntos muy claros. Óigame, hay motivos precisos en la Biblia y son 3 por los que usted se puede resistir a una autoridad. Cuando lleguemos a ese punto lo vamos a estudiar. Entonces, son 7 niveles de autoridad establecidos por Dios en la tierra. 3 que le pertenecen solo a Dios y 4 que Dios le ha dado a manejar a los hombres. Entonces, los 3 niveles de autoridad de Dios son autoridad soberana, autoridad veraz y tercero, autoridad de la conciencia. Y espero que usted lo tenga claro. 3 niveles de autoridad que solamente puede manejar Dios, que Dios no le permite a nadie tocar, y es la autoridad soberana, la autoridad veraz y la autoridad de la conciencia. Estas 3. No lo olvide, porque en la medida que usted y yo sepamos manejar estas autoridades, las entendamos y honremos estas autoridades, hermano, Dios lo va a honrar a usted. ¿Sabe por qué? Porque las autoridades representan directamente a Dios. Otra vez, las autoridades representan directamente a Dios. Porque de Dios proviene el principio de autoridad, de nadie más. De Dios proviene el principio de autoridad. Mucha gente se pregunta, ¿por qué Saúl lo único que hizo fue cambiar un poquitico las órdenes de Dios, las órdenes de Samuel? Saúl lo único que hizo fue variar en algo las órdenes recibidas por Samuel. Samuel le dijo, hiérame por favor a todo ser vivo, animales, seres humanos, no tomen nada del anatema, hiéralos a todos. Y ya allá, entonces, en el lugar de la batalla, Saúl escucha que el pueblo dice, oiga, qué toro tan lindo. Y otro dice, mira ese becerro tan gordo. Y otro dice, mira esas ovejas tan hermosas. Y otro dijo, oiga, qué rey tan gordo, saludable el rey. ¿Por qué no nos lo llevamos a Israel para mostrar el triunfo de nuestra batalla? ¿Por qué no lo llevamos como un trofeo? Y presionaron un poquito a Saúl y Saúl dijo, bueno, sí, llevémoslo. Solo cambió un poco, escúcheme, solo cambió un poco las órdenes de Samuel, solo eso. Y cuando viene y Samuel ve los chivos, las vacas, los terneros, le dice, ¿qué es ese balido de ovejas que yo escucho? Y bramar de animales. No, animales gordos que traje de la batalla para ofrecerle a Jehová tu Dios. Y el Señor le habla a Samuel y le dice, no lo soporto ya. Dile que está destituido de su reinado, que si es inteligente se vaya de ahí. Lo destituyó de una. Pero al rey David sucede, escúcheme, sucede que el rey David ve una mujer, se enerva en sus emociones, la manda a traer, la obliga a estar con él, le engendra un muchachito, dándose cuenta que cometió un error, trata de tapar ese error, manda matar a Urías,
el esposo de esa mujer, engaña, miente, mata. Y cuando viene Natán y le dice, pasó esto y esto y esto, es digno de muerte el que tal hizo, en esa semejanza, en esa parábola que le hizo Natán. Y Natán le dice, ese hombre eres tú. Jehová dice, ¿no te di las mujeres de tu Señor en tus manos? ¿No te di el reino de tu Señor en tus manos? Y si te hubiera parecido poco, te hubiera dado más. ¿Por qué entonces hiciste lo malo delante de mis ojos? Mataste a Urías Eteo con la espada de los amonitas. Y empieza a cantarle la tabla. Y David dice, he pecado contra Jehová. Él sabe lo que le viene, él sabe que tiene que morir. Y el Señor le dice, no temas. Natán le dice, no temas. No morirás, tu pecado ha sido remitido. ¿Por qué el pecado de David pudo ser remitido y el pecado de Saúl no? ¿Por qué? Escuche esto, póngale cuidado. Porque nosotros podemos pecar de 4 maneras. Pecar directamente contra Dios. Pecar contra la obra de Dios. Pecar contra el ser humano, los que están a tu alrededor. O pecar contra nosotros mismos. Eso es un estudio que usted puede pedir. ¿Contra quién peco? Se llama. El pecado contra nosotros mismos es el pecado de fornicación y algunos otros que allí le explico. Cuando una persona se mete a ver pornografía, cuando una persona a solas se deja llevar por la lujuria, él está pecando contra él mismo. Y la Biblia dice que la fornicación, que el que fornica contra su propio cuerpo peca. Es un pecado contra él mismo. Ahora, cuando la persona adultera, y póngale cuidado, conéctese con David, cuando la persona adultera está dañando, está afectando muchas personas, afecta a la familia del hombre o de la mujer con la que esa persona, el cristiano, adulteró, afecta a la familia propia y mucha gente va a mirar y va a tener un mal testimonio. Afectó a muchas personas, pecó contra la gente, contra otro, pecó contra los seres humanos. Y entre otras cosas, el Señor nuestro Dios le dice a través de Natán a David, usted hizo blasfemar a los enemigos de Jehová por tu pecado. Porque David no solamente pecó contra el ser humano, contra los demás, sino que pecó contra la obra de Dios. Porque fue blasfemado el nombre del Señor por el pecado de David. Entonces estamos diciendo que el que peca contra los demás es el que roba a otro, es el que adultera y afecta a otras familias, el que hace daño a otro, ese peca contra los demás. El tercer pecado es el que peca contra la obra de Dios. ¿Quién peca contra la obra de Dios? Peca contra la obra de Dios el que divide, peca contra la obra de Dios el que daña la iglesia, el que murmura, el que afecta, el que ofende a un hermano y no solamente está ofendiendo a un hermano, sino que lo saca de la obra del Señor. Ese pecó contra los demás y pecó contra la obra de Dios. El que da mal testimonio está pecando contra la obra de Dios y David dio mal testimonio. Está pecando contra la obra de Dios porque están diciendo un evangélico lo hizo, un evangélico me robó, un evangélico me mintió, un evangélico se me llevó mi mujer, un evangélico, eso. Está pecando contra la obra de Dios. Pero escuche esto, se peca contra Dios directamente cuando la persona se rebela contra su autoridad delegada. Cuando alguien no sabe cómo tratar el defecto, el error, el pecado de su autoridad delegada y habla mal de la autoridad delegada, escuche, y murmura y se pone a lo que hizo Can con su papá Noé. Can vio el error de su papá y publicó el error de su papá, lo publicó. Fue y le dijo a los hermanos, está mi papá desnudo. Qué ejemplo tan tremendo, vea, allá está todo beringo. Vea. Entonces, oiga, publicar la desnudez, que es el error del padre, de su autoridad, le valió la maldición para toda una línea generacional. Pecar directamente contra Dios es pecar contra la autoridad delegada, no se le olvide.
Saúl pecó contra la autoridad delegada, Samuel, y pecó directamente contra Dios. Entonces, por eso fue que con Samuel no hubo absolutamente ninguna solución. No, ya, listo. Él y su familia, su descendencia morirán, porque se rebeló contra la autoridad puesta por Dios. David pecó contra los demás, pecó contra la obra de Dios y fue perdonado. Entonces, analice esto, analícelo. De tal manera que nosotros tenemos 3 clases de autoridad que vienen solamente de Dios y maneja solamente Dios. La autoridad soberana, la autoridad veraz y la autoridad de la conciencia. ¿Qué significa soberana? Soberanía, único, más alto, el mayor de todos. ¿Qué significa veraz? Verdad, veracidad, cierto, ciertísimo. ¿Y qué significa conciencia? Bueno, la conciencia es un banco de datos que Dios te dio y que funciona en el espíritu del hombre. Allí está la conciencia. Y la conciencia es alimentada por una cierta información y se activa con aquello que se le ha dado como información de que es malo. Y está en paz, reposa la conciencia cuando la persona hace las cosas correctamente. Vamos a empezar entonces a desarrollar la primera autoridad que solo maneja Dios, la autoridad veraz. Isaías 14, autoridad veraz. ¿Qué vamos a estudiar? La autoridad veraz. No señora, estoy equivocado. Vamos a estudiar la autoridad soberana. ¿Qué cosa? La autoridad soberana. Ahora sí estamos conectados. La autoridad soberana. Isaías capítulo número 14. Isaías 14:12. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. 13. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios. Levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. 14. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Esto era lo que quería el diablo, ser semejante al Altísimo. Él quiso tocar la magnificencia, la soberanía de Dios, Satanás. Satanás se propuso estar al nivel de Dios. Él ni siquiera quiso ser mejor, pero quiso y aspiró ser igual a Dios. Eso entonces lo llevó a querer tocar la autoridad soberana de Dios. Nadie puede ser semejante a Dios en su soberana autoridad. Escuche, nadie lo puede tocar, nadie la puede ejercer. Otra vez le voy a decir esto por si usted está apuntando. Nadie puede ser semejante a Dios en su soberana autoridad. Nadie la puede tocar, nadie la puede ejercer. Solo Dios determina mandamientos, solo Dios establece normas, solo Dios establece principios, solo Dios establece decretos, ordenanzas, todo lo demás. Espérese ahí. Yo he cometido muchos errores. Uno de los errores que cometí hace muchos años fue en un 31 de diciembre decir que íbamos a establecer decretos en una vigilia del 31 de diciembre, la noche de los decretos. Y yo creí que podía llegar a establecer los decretos que yo quisiera. Y yo ya tenía inventados un poco de decretos. Decretamos, decretamos, decretamos. Y estaba en la alabanza media hora antes de yo subir y me agarra el Espíritu de Dios y me dice, ¿qué es lo que vas a hacer? Y yo, una noche de decretos, Señor. ¿Y qué decretos vas a establecer? ¿Tú crees que tienes la autoridad para establecer decretos? Si los decretos ya están establecidos, Héctor. Si no podrás establecer ni un solo decreto de lo que ya está establecido en mi palabra, ¿qué te pasa? Dios mío, y se me acabaron las fuerzas y me quedé sentado ahí frente a ese escritorio. Dios mío, lo entendí hasta ese momento.
Imagínense, dice que un ser humano microscópico que se pierde en la grandeza de este universo, ir a establecer decretos, a decretar esto, a decretar aquello, a decretar lo otro, y yo decreto. No, qué vergüenza, hermano. Hasta faltando un minuto para levantarme de ahí, yo no me podía mover. Y empecé a entender que ya estaban los decretos allí, ya están. Dios ya decretó, ya Él dijo, ya Él estableció. Nadie puede poner ni quitar a lo establecido por Dios. No me ha entendido. Nadie puede ni poner ni quitar a lo establecido por Dios. Entonces es una ignorancia de uno, hermano, cuando quiere poner sobre lo que ya está hecho, sobre lo que ya hizo Dios, empezar a decir, no, yo decreto que esto y lo otro, yo decreto que, hermanos, eso es una vergüenza. Cuando uno cae en cuenta, uno quiere esconderse como el avestruz, meter la cabeza en un hueco para que no lo vean. Entonces me subí a ese púlpito debilitado y empecé a leer lo que ya estaba escrito. Y le dije, vamos a aceptar lo que ya está escrito. Vamos a confesar lo que ya fue establecido. Vamos a creer que esto se tiene que cumplir porque ya está establecido. ¿Entiende eso? Entonces, la autoridad soberana dice que ya los mandamientos están hechos, que ya los decretos están establecidos. Oiga, que ya los estatutos fueron puestos, que ya las normas se escribieron y que nada, óigame, absolutamente nadie puede ni poner ni quitar. Pensando en eso entonces, si estamos hablando de la autoridad soberana, pensando en eso entonces, por favor, piense, analice, ¿cuántos de nosotros los pastores, por experiencias personales que hemos tenido, o por conceptos muy personales también, por opiniones basados en experiencias propias, cuántos pastores empezamos a establecer nuevos mandamientos? ¿Cuántos? Piense, no, yo solo piense y escúcheme. ¿Cuántos mandamientos ha recibido usted que no ha podido encontrar base bíblica en lo que escucha? Y le voy a poner ejemplos para que se dé cuenta. Entonces, hablando de donde yo vengo, del llano, hay una misión, usted la conoce, ha sido muy fuerte, como el Centro Misionero Bethesda. Ha sido una misión muy firme, ha sido una misión de raíces muy fuertes. Pero ellos dicen que si tú te pones ropa negra, eres del diablo. Sí o sí, si te pones una camisa negra, pactaste con Satanás y no te dejan entrar en la congregación. Entonces, siempre he sido muy metido, hermano. Yo de metido, un día que me hacen una reunión, algunos pastores de ese lugar, y me exigen que por favor edite las prédicas, que porque yo hablo contra la iglesia y que porque yo hablo contra los pastores, que eso no está bien, que edite por favor esas, porque me voy a quedar solo, porque nadie va a ir a mi congregación, a la congregación del Centro Misionero Bethesda, si yo pongo esas prédicas así tan terribles. Me dijeron varios pastores. Por un lado les dije que yo no podía traicionar el llamado de Dios, que yo no era dueño de lo que predicaba y que si lo cambiaba Dios me destituía. Y por otro lado le dije, yo le quiero preguntar a usted una cosa. ¿Por qué ustedes ponen mandamientos que no están en la Biblia? ¿Por qué ustedes cargan sobre la iglesia mandamientos que no aparecen en la Biblia? ¿Por qué? Y entonces uno de ellos dijo, ¿cuál? Nosotros somos muy bíblicos. En mi caso yo soy muy bíblico. Entonces le dije a él, le dije, ¿y qué tan bíblico es que la ropa negra es del diablo? Ah, claro, le dije, muéstremelo por la Biblia. Muéstreme por la Biblia que el color negro le pertenece a Satanás. Muéstreme por la Biblia que el color negro representa a Satanás. Ni siquiera cogió la Biblia, dijo, pues le voy a decir una cosa, pastor. Quiero dejarle claro, y usted lo conoce, que somos una misión muy celosa.
¿Y qué tiene que ver el celo con la mentira? ¿Qué tiene que ver el celo con entrar y usurpar la autoridad soberana de Dios y empezar a establecer mandamientos nuevos? ¿Qué tiene que ver? ¿Qué tiene que ver el celo con tocar lo que no se puede tocar? No podemos tocar la autoridad soberana de Dios. Y así como ese mandamiento, si nos ponemos a meditar, escúcheme, si nos ponemos a meditar, hoy en día se hablan de cosas que la Biblia no dice en ninguna parte. Hoy en día se le prohíbe a la gente cosas que la Biblia no dice en ninguna parte. Hace muchos años, de una congregación del departamento del Cauca, me llamó una persona. Estaba separada de su marido, una mujer de Dios. Me dijo: pastor, ¿por qué no nos ayuda? Me gustaría que viniera. Me gustaría que, y en esos días tenía una ida por allá. Me gustaría que viniera porque tengo un conflicto con mi marido terrible. Fui hasta el departamento del Cauca, al pueblo donde estaba la hermana, de otra congregación. Y antes de hacer la predicación en el centro misionero Bethesda de ese municipio, me senté a hablar con ella. Vino el marido y se sentó junto a nosotros. Y ella empezó a decir: pastor, tengo problemas porque mi marido es un corrupto. Mi marido dizque cristiano, aunque ya no volvió, dijo, ya no volvió. Pero dizque cristiano, 3 años viniendo a la iglesia. Pastor, es un corrupto, es un lascivo, es un lujurioso. Explícame, mujer. El callao. Pastor, es que este hombre a toda hora es una lujuria horrible, a toda hora es una cosa terrible. Él no quiere sino a toda hora sexo. Ajá. ¿Qué es lo que te pasa, varón? Y me dijo: mire, pastor, yo soy hijo de Dios, pero yo no me voy a someter a alguien que le dice a mi mujer que no se deje tocar de mí. Yo por eso no volví a la iglesia. Hace 3 meses no me congrego, porque la pastora de mi congregación hizo una reunión de mujeres, un ayuno de mujeres, y les enseñó que la mujer cristiana no se puede dejar tocar el cuerpo de su marido, que porque el cuerpo es templo del Espíritu Santo y que ese marido llega a toda hora ahí a manosear, que no se deje manosear. Le enseñó a mi mujer y a todas las mujeres, como a 28 mujeres. Y las 28 tienen problema con sus maridos, porque ahora ellas no se pueden cambiar delante de nosotros, porque ahora no les podemos tocar ninguna parte del cuerpo, porque ahora ni siquiera podemos tener sexo, porque si vamos a tener sexo, yo no sé cómo lo vamos a tener. Yo no sé cómo vamos a tener una relación si no se dejan tocar, si todo es lujuria. Y dice la hermana: pastor, pero es que enséñele usted, dígale usted que yo soy templo del Espíritu Santo, que él llega del trabajo y eso es manoseando, ahí parece como que... Yo no le dije ni al uno ni al otro. Tomé la Biblia y le dije a ella: ¿qué textos te enseñaron, mujer, para decirte que tu marido no te puede tocar? ¿Qué textos te enseñaron? Entonces me sacó por allá, primera carta a los Tesalonicenses 4:4. Bendito sea el matrimonio, bendito sea en todos el matrimonio y el lecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Y yo le dije: ¿qué tiene que ver eso? Eso está hablando de la infidelidad, de la corrupción entre la pareja, infidelidad. No está hablando de que le sea prohibido a su esposo tocar el cuerpo de su esposa. Pastor, pero la pastora nos dijo, y nos dijo que los senos de la mujer solamente son para alimentar a los hijos, no para que el marido esté a toda hora manoseándolo a uno. Y que si al marido le gustaba la cola de uno era porque era medio raro. Oiga, una mente dañada y ministra. ¿Me pueden llevar donde su pastora? Sí, claro. Fuimos, no me atendió. Que si la pastora no me atendió. Oiga, puso su huevito y se fue. Y 20 y pico de familias en problemas, porque ella, violando la autoridad soberana de Dios, le importó un pito que allí en la Biblia no decía nada, le importó un bledo que allí en la Biblia no estuviera establecido ninguna de esas prohibiciones, y ella se paró como Dios. Lo que pasa es que a uno como
como pastor ni se le ocurre ese pecado tan horrible que está cometiendo. Se paró como Dios a establecer mandamientos nuevos. Se inventó mandamientos, se los sacó de la cabeza, de la amargura y de la frustración que ella tenía como mujer, como esposa. Y envenenó el corazón de esas mujeres. Que no se dejen tocar, que no se dejen mirar el cuerpo. Y el tipo dijo, vea, yo no me volví a congregar y me voy a ir de la iglesia y de la casa, si esto sigue así. Si no se aclara eso, porque ¿sabe qué dice la Biblia? ¿Sabe qué dice la Biblia? Y con eso le contrarresté a esa mujer todo lo que le dijeron. Primera carta a los Corintios capítulo 7, versículo número 3 y número 4. Dice, el marido cumpla con la mujer el deber conyugal y asimismo la mujer con el marido. ¿Cuál es el deber conyugal? Satisfacción. Él la satisface a ella y ella lo satisface a él. Versículo número 4. La mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido. ¿Qué dice? Y la pobre hermana decía, pastor, ¿y esto qué quiere decir? Que tu cuerpecito es de él. Eso sí está escrito, que él puede llegar a revisar a ver que no te falte nada. Y es su derecho. La Biblia lo dice, es su derecho. Tú eres un pedazo de él. Ay, a mí me enseñaron que a toda hora esa, que mamacita, que nada. ¿Y a usted qué le gustaría? Que a su marido le atrajera la de enseguida, la vecina. Dele gracias a Dios, que la que atrae a su marido es usted. Dele gracias a Dios. Ay, pastor. Qué pena, mire, ¿sabe qué? No me duele la lengua para decirle, mire, sálgase de allá. No siga asistiendo a un lugar donde se ponen en lugar de Dios a establecer mandamientos nuevos, a poner prohibiciones nuevas. ¿Sabe qué? Otro día van a decir, esto que dice aquí no tiene poder, tranquilo, hágalo, y van a anular. Así como ponen y se inventan mandamientos, así tienen el poder y la autoridad de anular mandamientos. Qué vergüenza. Escúcheme, y la autoridad soberana de Dios dice, nadie puede ser semejante a Dios. Nadie puede tocar su soberana autoridad. Nadie la puede ejercer. Dios es el único que legisla y establece leyes. El problema del cristiano religioso, del ministro religioso y de algunas congregaciones es que comenzaron a establecer dogmas y doctrinas conforme a su parecer y tomaron la posición de Dios al establecer leyes y al inventarse pecados nuevos. Y con los pecados a establecer castigos que Dios en su palabra no dice. ¿No le parece eso grave? Y si usted se pone a meditar y si toma un cuaderno y empieza a escribir las cosas que a usted le enseñaron como pecado, que la Biblia no dice, serían un montón, hermano. Así que todos nosotros, que Dios nos libre de eso, ya yo me arrepentí y trato de no hacerlo. Todos nosotros alguna vez, porque mi concepto me dice que, porque mi opinión me muestra que, creo que todos los ministros, los que predicamos, alguna vez nos inventamos un mandamiento que no está en la Biblia. Y de eso es que usted se tiene que cuidar, hermano. ¿Sí se da cuenta por qué le digo yo que desconfíe de todo lo que escucha? ¿Sí se da cuenta por qué le digo yo que seleccione a quién escuchar? Porque ministros que se inventan cosas que no están en la Biblia están así. Le voy a dar otra. Cuando nosotros llegamos aquí, y estoy hablando del pastor anterior, que me trajo como ayudante hace 16 años, cuando nosotros llegamos aquí, mirando un libro que tenía la anterior administración a él, mirando un cuaderno de consejería, me di cuenta que muchas parejas, muchas familias bien constituidas habían sido separadas por mandamientos nuevos, porque se inventaron pecados las personas que estaban aconsejando a la iglesia. Escúcheme, decían cosas como estas: esposo que masturba a su esposa, se les recomendó que se separaran. Causa lascivia, falta de arrepentimiento en el hombre.
Entonces yo llamaba a alguien y le decía, venga, ¿qué significa esto? Sí, que el marido acariciaba a la mujer y la excitaba con la mano. Y luego, ¿para qué son las manos o qué? Luego, ¿cuál es la función del hombre con la mujer si no es unirse para excitarse el uno al otro y disfrutar el uno del otro y cumplir el deber conyugal? ¿Cómo así? Entonces no la puede tocar. Cuénteme, según usted, el que separó esa familia, cuénteme entonces cómo es una relación sexual satisfactoria. ¿Cómo? Cuénteme, a ver, poner las manos así una con la otra y ¿sí? Y le enseñé una cosa y se la enseño a usted. En la relación de pareja no existe ni la lascivia ni la masturbación. La lascivia es un deseo pecaminoso. Todo el deseo que usted sienta por su esposo, por su esposa es lícito. Y todo lo que, ahí dice la Biblia, no tiene autoridad el hombre sobre su propio cuerpo, sino la mujer. Ni la mujer tiene autoridad sobre su propio cuerpo, sino el marido. Así que el hombre y la mujer pueden acariciar el cuerpo de su cónyuge desde el pelito más largo, yo no tengo ninguno largo, desde el pelito más largo hasta el dedito del pie más largo. Lo pueden acariciar todo lo pueden acariciar. Y la Biblia lo dice. ¿Cómo así? Los separaron. No están viviendo juntos. ¿Qué pasó con esos hijos? ¿Qué fue? No, yo no sé. Por ahí vi a uno de los hijos consumiendo droga en la calle. ¿Usted sí sabe a quién le va a tener que dar cuenta? Porque se inventó un mandamiento que no está en la Biblia. ¿Ah? Un hogar constituido por dos primos, lo que llaman primos, ¿no? Separados. Oiga, dígame en la Biblia dónde Dios prohíbe la unión de dos primos. Dígame. Eso se lo heredaron a la religión tradicional y los pastores lo acogimos como mandamiento de Dios y no existe. Por el contrario, Abraham le dijo a su siervo: vaya entre las mujeres de mis hermanos, entre las hijas de mis hermanos, escójame esposa para mi hijo Isaac. Y yo no le estoy enseñando eso para que le diga a su hija, vea, enamórese del primo, no, sino para que nunca vayamos a cometer el error de decirle a dos primos que se casaron, que ya tienen hijos, y les a decir, ustedes están en pecado, se tienen que separar, ustedes están en la inmundicia, en la inmunda. No, señor, eso es un mandamiento de hombre. Y le invito para que investigue, no me crea. Si usted me cree, está muy mal. Usted tiene que ir a averiguar. Y le doy una pista, Levítico capítulo 18, léalo todo, porque si lee el versículo 6, usted puede suponer, según el versículo 6, qué escoger y qué no escoger. No supongamos, leamos todo el capítulo y tengamos una buena información, una información bíblica para la gloria de Dios. ¿Se está dando cuenta de lo que es la autoridad soberana? No podemos tocar lo que ya está escrito, ni quitar lo que está establecido. Temblemos con temblor, con terror, hermano, el día que nos vayamos a inventar un mandamiento nuevo o que vayamos a anular un mandamiento que está establecido, porque sería ir en contra de Dios, de la autoridad soberana de Dios. Espero que haya aprendido algo hoy.